12:10. Ya vemos en pantalla a Guillermo San Martín desde el Congreso. Nos va a contar detalles de la aprobación del reajuste del sector público que se produjo recién hace minutos. Guillermo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hace solo instante ya ha sido aprobado y despachado por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite este reajuste al sector público que no estuvo exento de dificultades para su tramitación acá en el Congreso Nacional, pero de todas maneras se logró el objetivo dentro de los plazos estipulados por el Ejecutivo. De hecho, nos encontramos junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, para conocer más detalles. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes, gracias por su disposición. En términos de lo que se termina despachando durante la presente jornada, ¿cuáles son los aspectos centrales que contiene este reajuste? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, este es un reajuste que tiene un reajuste salarial de 6,1%, pero además tiene otros bonos asociados. Por ejemplo, tiene un bono de acuerdo, tiene un bono de Navidad, tiene un bono de vacaciones, y lo importante poder despacharlo es que una vez que uno los despache puede empezar los procesos de pago. La verdad, si no hubiéramos podido despachar en estas fechas, seguramente los pagos de todo ese tipo de cosas ya hubieran empezado a ocurrir a partir de enero próximo. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer ahora es que una vez que esté aprobada esta ley y se promulgue, vamos a tratar de acelerar todos los procesos de pago para que efectivamente, dentro del espíritu bueno que tuvimos de conversaciones con los funcionarios, también podamos nosotros tratar de pagar lo antes posible para que los funcionarios tengan tranquilidad en ese sentido. ¿Esta vigencia es inmediata una vez aprobado aquí o existe un trámite pendiente que respecta al Ejecutivo para seguir avanzando para que esto se haga efectivo? No, ahora vienen los plazos simplemente de promulgación de la ley, de tomar razón en Contraloría y nada más que eso. Entonces esperamos hacer rápido ese proceso. Una vez que lo hagamos, esperamos que no sean más de 2 o 3 días, ¿no es cierto? Nosotros ya poder empezar todos los procesos de pago, porque de alguna forma lo que tenemos que hacer es traspasar los dineros a los distintos ministerios para que ellos hagan los pagos respectivos a sus trabajadores. Hubo un conflicto en medio de la discusión dado por la instalación de la posibilidad de un bono COVID por parte de algunos parlamentarios. ¿Cómo se subsanó estas diferencias y, en definitiva, qué es lo que apuntaban esta iniciativa de los parlamentarios y qué conflicto suscitaba con los otros bonos que había dispuesto el Ejecutivo? Claro, de alguna forma lo que trataron algunos parlamentarios de que se mantuviera un bono que se dio de forma transitoria el año pasado por el tema del COVID, etcétera. Nosotros lo que tratamos de explicar, que nosotros lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con los gremios. Y en ese acuerdo con los gremios este bono efectivamente no estaba, porque lo que tratamos de hacer es entregar estos recursos en otros bonos. Entonces, una vez que explicamos, la verdad se pudo subsanar el problema y logramos avanzar. También tratamos de explicarle eso porque la verdad, si no, la tramitación se hubiera hecho más larga y eso hubiera puesto en cuestión poder pagar todos estos reajustes lo más pronto posible. Entonces, bueno, pero creo que es parte de las cosas que hay que hacer, dialogar acá, explicar, y creo que en ese sentido tuvo un buen resultado. Ministro, no puedo dejar de consultarle respecto a lo que está ocurriendo con la tasa de interés, el informe de política monetaria también, cuáles son los impactos que a su juicio tienen en el corto plazo y qué medidas son las que debe también adoptar el Ejecutivo para ir complementando lo que significan este tipo de restricciones. Claro, yo creo que lo que hay que darse cuenta es que nosotros tuvimos una pandemia muy fuerte, muy dura, lo sentimos en nuestras casas, en nuestras familias y también en nuestra economía. Nosotros lo que tratamos de hacer como gobierno es que la economía se recuperara lo más rápido posible. Por eso que este año vamos a crecer cerca de 12%. Creo que es una buena noticia, pero también hay que darse cuenta que eso no es posible de sostener en el mediano plazo. Nuestra economía no crece al 12% en el mediano plazo. Eso significa que vamos a tener que ir paulatinamente ajustándonos a una realidad más de mediano plazo, que seguramente un crecimiento más cercano al 3%. Para eso tenemos que empezar a hacer el ajuste. El sector público lo está haciendo con el presupuesto, donde retiramos una parte importante del gasto transitorio. El Banco Central está aumentando paulatinamente las tasas para que también las personas de alguna forma también vayan reduciendo sus niveles de gasto tan fuertes, porque al final, si no lo hacemos, lamentablemente vamos a terminar con mucha inflación, obligando a que el Banco Central siga subiendo más las tasas de interés, y eso efectivamente va a afectar a muchos chilenos. Mucha inflación significa aumento de precios de alimentos, aumento de precios de dividendos, aumento de arriendo, y eso es lo que quisiéramos evitar, y por eso hay que partir haciendo este ajuste, que obviamente hay que tratar de hacerlo lo más paulatino posible, y por eso que nosotros ya hemos empezado a hacerlo en nuestro presupuesto, y el Banco Central paulatinamente lo está haciendo con las tasas de interés. Ministro, ¿es posible hacer un cálculo de cuánto tiempo se requiere para poder realizar este ajuste y que la economía quizás vuelva a comportarse como lo hizo antes de la pandemia? Yo creo, mira, todavía creo que nos faltan también ciertos elementos. Por ejemplo, tenemos que ver qué es lo que va a ir pasando en términos de incertidumbre económica, ¿no es cierto?, etcétera. Pero nosotros esperamos que este ajuste se pueda ir haciendo dentro de los próximos meses y el próximo año.
y ojalá eso nos permita ir paulatinamente convergiendo a una velocidad más donde todos los chilenos sepamos qué es lo que va a pasar, porque lamentablemente si no hacemos este ajuste, vuelvo a decirlo, al terminar con tasas de inflación tan altas porque se nos sobrecaliente la economía, vamos a requerir que terminemos finalmente con tasas de interés mucho más altas, porque el Banco Central va a tratar de que la inflación se mantenga controlada. Y eso va a ser muy costoso porque a los chilenos con tasa de inflación, con tasa de interés tan alta, bueno, les va a costar mucho los créditos. Y eso es lo que quisiéramos de alguna forma ir evitando, y por eso que creo que haciendo este proceso más gradual, pero hay que hacerlo. Perfecto, ministro. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Estaban las palabras entonces del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respecto a lo que significa no tan solo la aprobación definitiva ya del reajuste al sector público, que se va a hacer efectivo dentro de los próximos días. Como señalaba, basta solamente lo que es la promulgación de estas mejoras en lo que significa el salario del sector público, pero además está lo referente a todo lo que ha significado el informe de política monetaria, la tasa de interés que se ha reajustado por parte del Banco Central, todos aspectos que son centrales en torno a lo que significa la actividad económica de nuestro país y que según el propio ministro de Hacienda son claves para ir en busca de que esa recuperación económica se vaya registrando sin que también se puedan producir elementos que vayan distorsionando alguna posibilidad, por ejemplo, de acceso al crédito, también lo que significa el acceso a la vivienda, los créditos hipotecarios. Todo eso lamentablemente en el corto plazo va a sufrir cambios y así se ha señalado, se va a hacer el impacto más directo. Ya se había visto hace algunos meses cuando ocurrió lo propio tras la medida del Banco Central de aumentar la tasa de interés, que ya se había presentado un impacto directo en lo que eran los créditos de consumo, los créditos hipotecarios. Esto va a volver a ocurrir a propósito de lo que se ha establecido nuevamente por parte del Banco Central, pero se señala que esas medidas son necesarias para poder ir de cierta medida controlando la inflación, evitando que esto se siga expandiendo y por sobre todo también que se pueda ir incentivando la reactivación, pero desde el punto de vista no del incentivo del Estado, que es otro de los aspectos que también paulatinamente se va a ir retirando. De hecho, ya se ha señalado que no hay posibilidad alguna por ahora de pensar en un ingreso familiar de emergencia universal para los próximos meses. El foco va a estar dado en el ingreso familiar, en el ingreso laboral más bien, para poder incentivar la contratación y por otra parte también en la medida de lo posible ir buscando fórmulas para mejorar las pensiones, que es el foco principal que está estableciendo el Ejecutivo para ir en ayuda principalmente de los adultos mayores. Sebastián. Exactamente, el escenario que traza en todo caso el Banco Central en el día de hoy en este IPOM es bastante preocupante desde varios puntos de vista. Vamos a ver más reacciones seguramente durante el día también y cómo esto puede generar novedades.